Hola a todos, soy Javier Guayar y en este vídeo vamos a ver el uso de dos plataformas, que son Twitter y TweetDeck, para localizar información, para hacer seguimiento de información que se publica en la propia plataforma de Twitter. Por tanto, no vamos a hablar de publicar contenidos en Twitter, de programar contenidos en Twitter, eso sería otro tema bien distinto, sino que vamos a hablar del uso que podemos hacer de los contenidos que existen en Twitter, de cómo localizar contenidos en Twitter, cómo hacer seguimiento de esos contenidos. Sabéis que Twitter en estos momentos es un canal de publicación de una enorme importancia y es fundamental siempre que estemos haciendo trabajos de localización de información, de búsqueda de información, de curación de contenidos, de documentación, de temas de actualidad o de temas que generan información que se está actualizando en estos momentos de manera continua o regular. Bien, si empezamos por el perfil de Twitter, por la plataforma de Twitter que todos conocéis, convendréis conmigo que es una plataforma en la cual no es especialmente fácil obtener información de una manera amigable, por la propia dinámica de la gran cantidad de contenidos que genera. Así que tenéis aquí un buscador, aquí arriba a la derecha, que funciona relativamente bien, pero si queremos estar actualizados de todas las cosas que nos interesan de una manera rápida, la propia plataforma Twitter no es muy efectiva. Sí que tiene un servicio que es fundamental y que por tanto es un primer punto de partida para hacer buenas búsquedas de información en Twitter, que es el servicio de listas. Aquí veis que en el desplegable, en este menú de las diferentes opciones, hay un menú, hay una opción que dice listas. Las listas son carpetas en las cuales vosotros podéis incluir un grupo de perfiles que tienen una semejanza o que comparten contenidos, que son todos de la misma temática, por ejemplo, o de temáticas similares. Yo las utilizo regularmente desde hace tiempo. Las listas pueden ser privadas o abiertas, públicas, y las listas, igual que podéis hacer listas, vosotros también podéis seguir las listas que otros perfiles de Twitter han creado. Por ejemplo, aquí están mis listas y aquí arriba también Twitter permite fijar algunas de las que se utilizan con más frecuencia. Por ejemplo, en mi caso la lista de curación, de curation, si yo entro en ella, veis que hay una descripción de la lista que yo he escrito. Esta descripción es lista de perfiles en Twitter de interés sobre content curation o curación de contenidos. Es una lista que en estos momentos tiene 229 miembros, es decir, hay 229 perfiles que yo sigo y que he incluido dentro de esta lista y tiene 33 suscriptores, ¿no? De tal manera que si yo quiero saber en mi perfil de Twitter que se publica sobre curación de contenidos en función de una serie de perfiles que yo sigo que tienen relación con esta temática, pues si yo entro en esa lista podré ver las publicaciones relacionadas con esa temática o que tienen relación, o al menos los integrantes de la misma tienen relación con esa temática. ¿Cómo incluyo un miembro, cómo empiezo una lista nueva y cómo incluyo a un miembro cualquiera de un perfil de Twitter como miembro de mi lista? Pues bien, si vamos navegando por Twitter, yo tengo preparado aquí un perfil que quiero incluir, que es el perfil de Roser Manté, que es una especialista profesional de social media y curadora de contenidos y que la quiero incluir en mi lista de curation, ¿no? Aquí en esta opción, en este desplegable, veis que hay la opción de agregar o eliminar de listas. Si clico aquí a agregar o eliminar de listas, me aparecerán un listado de todas las mías, ¿no? De acuerdo, yo le digo, veis que me dice elegir una lista o crear una lista nueva. Vosotros si es la primera vez que entráis, eso lo tenéis en blanco y por tanto os saldrá la opción de crear una lista nueva. En el momento en que entráis un perfil a una lista, ya generáis por primera vez una lista. A partir de ahí podéis ir creando más. En este caso, a Roser Manté la incluiría en la lista de curation. Y ya aparecería aquí. Digo guardar. Ok. Si entro aquí a listas, en curation, voy a miembros, ¿de acuerdo? Me aparecería Roser Manté
junto pues, a los otros perfiles que tengo. Por lo tanto, cuando yo entre en la lista de curación aparecerán las actualizaciones de los contenidos de todos los miembros de esta lista. Bien, eso está bien, pero en la práctica, si tenemos muchas fuentes de contenidos y si utilizamos mucho Twitter, la propia herramienta no es un buen canal de visualización, no es una buena plataforma para visualizar contenidos. Es mucho mejor hacerlo desde otra plataforma externa a Twitter, pero que funciona sobre Twitter. Este es el caso de TweetDeck. De hecho, las dos plataformas mejor para hacer esto son TweetDeck y Hootsuite. Hootsuite tiene la diferencia de Twitter que además permite seguir contenidos de otras plataformas sociales. TweetDeck es solamente especializada en Twitter. Y os registráis previamente vía Twitter, es decir, los contenidos que veis en TweetDeck son los de vuestro perfil de Twitter. Y aquí tenéis una opción a la izquierda que veis que dice Add Column, añadir columna, y en la cual vosotros podéis seleccionar qué contenido añadéis a una nueva columna de Twitter. Por ejemplo, la opción de búsqueda, de search, yo digo Content Curation and Journalism, una búsqueda que tenía aquí preparada, y automáticamente hago la búsqueda y me añade una nueva columna a las que ya tenía con la búsqueda Content Curation and Journalism. ¿Qué quiere decir esto? Que esta búsqueda que yo he hecho en Twitter no tengo que volver a hacerla. Ya está hecha. Twitter me conserva la búsqueda y me va ofreciendo la actualización de contenidos que responden como respuesta a esa búsqueda que yo he hecho. Yo puedo seguir en cada columna de TweetDeck una cosa diferente. Ese es el potencial de visualización que tiene TweetDeck. Puedo seguir una búsqueda, como es el caso que la he hecho ahora. Puedo seguir un perfil, como los que veis que tengo aquí, el perfil de FIMAV, de la Facultad de Información y Medios Audiovisuales de la Universidad de Barcelona, o el perfil de la revista EPI, en este caso el perfil a los que estoy vinculado. Podéis, en estas opciones de añadir columna, podéis seguir un perfil concreto si queréis que no se os escape nada de lo que publica un determinado perfil, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en seguir al profesor Lluís Codina, y si lo añado como búsqueda de perfil, como búsqueda de usuario Lluís Codina, le digo añadir columna y me aparecerá en una columna al final de mis columnas de visualización de contenidos de TweetDeck. Como veis, aparece ya aquí, la columna con el usuario Lluís Codina. Y por último ejemplo, que realmente es muy práctico y une las dos partes de lo que es este vídeo, la parte de Twitter y la parte de TweetDeck, es añadir un ejemplo de lista. Aquí añadir columna, digo la opción lista, y TweetDeck me enseña el listado de mis listas, valga la redundancia. Y yo añadiría esta lista de la que antes hemos visto, que hemos hablado, que es Curation. Le digo que OK, añadir columna, Add Column, y al final de mi TweetDeck me aparecerá una columna nueva, como veis, con el nombre de Curation. ¿Qué quiere decir? Que aquí, en estas tres nuevas columnas que yo acabo de añadir a mi Twitter, tengo una búsqueda, un usuario y una lista. Este método es tremendamente eficaz para hacer seguimiento de información de Twitter y que no se os escape nada de lo realmente importante e imprescindible y de interés para vosotros de lo que se publica en esta red social. Bien, espero que este tutorial haya sido interesante y buena Curation.